Marcelo Ramal es precandidato a presidente de la República por Política Obrera, por el partido de izquierda, referenciado en Jorge Altamira como líder histórico. Marcelo Ramal además es profesor, es docente de la Universidad Pública, de la Universidad de Buenos Aires, y está respondiendo desde su lugar de docente y desde su lugar político también a los dichos de Patricia Bullrich sobre la universidad pública, bueno, esta crítica que hizo sobre la matrícula copada por extranjeros, supuestamente según ella y sus números, que no sabemos de dónde sacó, pero básicamente hay una cuestión ideológica que tiene que ver con la concepción de la educación pública que subyace, y queremos charlar con él, que además de estar, bueno, abocado en su campaña presidencial, nos va a hablar desde su lugar de docente, de profesor, de persona, de ciudadano de la universidad, ¿no? Marcelo, te saluda Pablo de este lado en La Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Quería aclararte que además de ser docente de la UBA, soy principalmente docente de la Universidad de Quilmes. Bien. ¿Eh? Bien. Digamos, casi te diría que es la camiseta que tengo puesta. Ahí está, ahí está. Bueno, más al favor de mi planteo de lo que queremos charlar con vos, Universidad del Conurbano, también tan demonizadas, ¿no? Sí, por supuesto. No, simplemente, digamos, cuando te digo esto que tengo la camiseta es simplemente porque allí es donde trabajo con más dedicación, ¿no es cierto? Bien. Vale la aclaración. Bueno, ¿y cómo te pegó como hombre político y como hombre de la educación este ataque de Bullrich a la universidad? Que bueno, no sorprende, pero sí sorprende la cantidad de datos falsos que tiró, después se desdijo, pero no se desdijo del todo. ¿Cómo lo viste? Sí, ocurre lo siguiente, lo del furcio, digamos, lo del exabrupto, de que la mitad de los estudiantes son estudiantes extranjeros, es casi a esta altura ya el dato menor. Porque ocurre lo siguiente, primero, la Universidad Argentina debería y tiene que recibir a todos los estudiantes de cualquier lugar del mundo. Si son muchos, lo único que tenemos que hacer acá, los universitarios, los estudiantes, los profesores, las organizaciones de la juventud, los centros de estudiantes, es bregar para que tengamos reciprocidad afuera. Es decir, que todos los que están acá puedan ir a estudiar, puedan hacer becas, pasar un tiempo estudiando en cualquier universidad del continente. Es notable porque los fanáticos de la globalización económica y de, digamos, el famoso mundo global, cuando se trata de negocios, me refiero a Bullrich y compañía, resulta que se vuelven desglobalizadores y provincianos a la hora de cerrar la tranquera de la Universidad Argentina, Sí. ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bueno, nosotros decíamos, Marcelo, hace un rato en la apertura del programa, en una suerte de editorial pretenciosa, que son nacionalistas en lo que refiere a los hermanos latinoamericanos y latinoamericanas, pero son completamente, uso la palabra vendepatrias, en función de los intereses de Estados Unidos y ese alineamiento que tienen muy marcado y muy directo. En esto también, porque esta teoría de demonizar la inmigración también es muy norteamericana. Sí, por supuesto. Digamos, creo que esta demagogia chauvinista, digamos, en el caso de la universidad, el único propósito que tiene es abrir la puerta al debate del arancelamiento de la universidad. Ya no simplemente para los extranjeros, sino para cualquiera que vaya. En otras palabras, podríamos decir lo siguiente, el mensaje de Bullrich es: cualquier persona que entra gratis a la universidad, en el fondo, es un extranjero. Y la carta de ciudadanía la debería ganar pagando. Ajá. ¿No? Este sería el metamensaje de esta mujer, digamos, cuando dice esto. Mira, ocurre lo mismo
con los troglodistas de la ciudad de Buenos Aires que quieren pedir que la gente de la provincia o del interior del país pague si se atiende en un hospital público. ¿No es cierto? Esto también lo escuchamos acá en la ciudad de Buenos Aires. Creo que no se enteraron que la Constitución de 1853, la que ellos idolatran, suprimió las aduanas interiores. Sí. Sí, entonces, totalmente. bueno, es un mensaje político completamente reaccionario que apunta como destino final a la arancelización de la universidad. Naturalmente hay muchos que aprovecharon la volada para exaltar el estado actual de la universidad pública. Bueno, hoy la universidad pública tiene muchísimos problemas y el más importante de todos lo está atravesando el estudiante argentino que va y que muchas veces deserta de cursar porque tiene que laburar, no logra ser retenido dentro de la matrícula de la universidad. Y bueno, de esto no nos tenemos que olvidar, ¿no es cierto? Es decir, no usemos a Bullrich como punching ball y tapadera de todos los problemas reales que tiene la universidad y que tiene la educación pública en general. Sí, totalmente. Marcelo Ramal es quien habla con nosotros, precandidato a presidente de Política Obrera. Sí, sobre los problemas del sistema universitario obviamente hay mucho por decir, pero si no hay universidades, el debate pasa a otro lado, ¿no? Si se arancelan las universidades, ¿cómo pensás, Marcelo, que permea este mensaje dentro de los alumnos, de las clases populares, que, bueno, son las clases populares las que pueden acceder a la universidad, más allá de estos problemas que vos mencionás que tienen que ver, bueno, obviamente en primer punto con la economía, pero ¿pensás que puede permear ese mensaje de Bullrich en estos sectores que de alguna manera puedan acompañar su propio impedimento de llegar a la universidad? Mira, el problema es el siguiente: para que no permee, la universidad tiene que cambiar las actuales condiciones de estudio y digamos, de desarrollo de un estudiante, ¿no es cierto?, en la universidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay baja oferta de cursos, cuando los docentes no tienen dedicación completa y por lo tanto van corriendo de una universidad a otra para poder dar sus cursos, cuando, como ocurre en la UBA, hay muchos docentes incluso ad honorem, que no pueden, por lo tanto, que tienen que compartir la enseñanza con otro trabajo. Y bueno, en esas condiciones hay un clima más propicio a que el estudiante extranjero sea visto como un intruso. Este es el punto sobre el cual yo te marcaba antes, ¿no es cierto? Es decir, existe esta cuestión. Luego, hay problemas que exceden a la universidad y que hacen a la condición general de los jóvenes. El más importante de todos es la precarización laboral. Yo, en ese artículo que yo escribí, que vos estabas citando recién, coloco una cuestión que hoy me golpea así muy de cerca como docente, que tiene que ver con lo siguiente: el que, digamos, el joven que está obligado a trabajar por su condición social, familiar, deja la universidad. No puede compartir trabajo y estudio, que era algo absolutamente común hasta hace muy poco tiempo. Cuando en un curso, cuando llegaba el día del examen y vos decías, bueno, a ver, ¿quién necesita certificado de examen?, la mayoría de los alumnos levantaban la mano porque trabajaban en un lugar donde estaban sujetos a leyes laborales, con días por examen y todo lo demás. Ahora, cuando preguntás quién necesita certificado de examen, son muy pocos los que levantan la mano. ¿Por qué? Porque muchos que trabajan precarizados
con horarios de jornada agobiante, días de trabajo fluctuantes también, al capricho del patrón, flexibilizados y demás, bueno, esa condición laboral es incompatible con el estudio. Claro. Entonces yo vivo esa situación que, bueno, pasan 4 o 5 clases y empieza la legión de pibes que te viene a hablar y te dicen, profe, tengo que dejar, porque el horario, conseguí un trabajo, y lamentablemente el régimen del trabajo no me permite cursar, ¿no es cierto? Uh-huh. Luego también pasa lo siguiente, la inestabilidad en el trabajo es enorme. Entonces, de pronto un pibe estaba trabajando en un lugar, se anota en la facultad, ponele a la mañana porque trabajaba a la tarde, pero lo echan y consigue otro laburo con el horario al revés. Entonces el curso en el cual se anotó ya no le sirve y tiene que dejar. Sí. Es decir, la inestabilidad laboral, la precarización del trabajo es el principal factor de deserción estudiantil hoy en la vida universitaria. Bien. Entonces, cuando escuchamos a los apóstoles de la reforma laboral que quieren perpetuar esto, ¿no es cierto?, y lo prometen para después de las elecciones, hay que hacerles acordar que esa precarización laboral va a destruir las posibilidades formativas de la juventud. Bien. Bien. Fíjate que te estoy hablando de cosas que en esta campaña electoral están fuertemente corridas del centro, ¿no es cierto? Pero esta es la vida, esto es lo que vemos todo el día, en el terreno, en el conurbano, en los lugares de estudio. Totalmente, buen punto, Marcelo, buen punto, está bueno mencionarlo. Marcelo Ramal, precandidato a presidente de Política Obrera y docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, bueno, trabajando desde la educación. En economía, ¿no? ¿Cómo te llevas con los alumnos y las alumnas cuando les toca de profe Marcelo Ramal, trotskista de izquierda? ¿Cómo es esa relación? Ya, yo dicto historia del pensamiento económico. Bien, bien. ¿No es cierto? Conmigo ven toda la paleta de colores del pensamiento económico. Desde la antigüedad, pasando por los liberales, al socialismo y bueno, luego digamos todo lo que viene después. Naturalmente yo desenvuelvo digamos las escuelas económicas y no lo puedo hacer de otra manera desde mi óptica. Claro. Pero sí les abro la puerta a los libros, los textos, la bibliografía de cada uno de los autores, cualquiera sea su pensamiento, para que lean el texto original y juzguen por sus propias cabezas. Creo que un educador tiene que hacer eso, es decir, nadie le va a poder pedir que se haga una lobotomía en el cerebro y haga de cuenta que no piensa de la manera como piensa, y eso sería un ataque a la libertad de cátedra. Lo que sí entiendo que tiene que hacer es darle a los alumnos los instrumentos para poder pensar, evaluar con libertad, y bueno, en este punto los materiales, es decir, que puedan leer lo que piensa cada autor y discernir por su propia cuenta. Interesante, interesante. ¿Te encontrás en las aulas con la supuesta oleada de jóvenes libertarios o neoderechistas que dicen muchas encuestas que hay en la Argentina? Sí y no, en el siguiente sentido. Creo que muchos se callan y no hablan, prefieren, digamos, rumiar su posición en silencio. Algunos sí, polemizamos respetuosamente, pero creo que son más de los que se manifiestan y al mismo tiempo, y esto casi te lo digo pensando en voz alta,
no se manifiestan es porque la convicción tampoco es demasiado firme. Ujú. Es decir, yo no soy de los que le da, digamos, un gran valor, una gran consistencia al fenómeno derechista. No estamos en la Argentina ante una situación como la del fascismo en Alemania o en Italia en el siglo pasado, cuando había verdaderos movimientos de masas, ¿no es cierto?, de carácter fascista. Creo que esto ha sido más una oleada mediática y, como le decía un colega tuyo hace un rato en otra radio, yo no confundiría la volatilidad del pensamiento político, las terribles fluctuaciones, los fortísimos cambios en el estado de ánimo de las masas con una derechización. Y esa volatilidad es mundial, ¿no es cierto? Refleja indudablemente una, casi te diría, la búsqueda desesperada de una salida por parte de pueblos enteros que no la encuentran. Bueno, y ahí indudablemente que hay que interpelar a la izquierda. Sí. Nosotros no somos una corriente que concurre a elecciones con una visión autoproclamatoria del papel de la izquierda en el proceso político. Y por algo nos presentamos también como una corriente diferenciada. En la Argentina estamos viendo a una izquierda más preocupada por establecer una riña interna de cargos, de candidaturas, que por reflexionar por todas estas cosas inmensas que acabamos de conversar entre nosotros en este rato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto se manifiesta en el pequeño laboratorio que es de pronto un curso en la facultad. Pero me gusta mucho, yo me detengo, ¿no es cierto?, en lo que son los autores, de alguna manera, los padres intelectuales de Milei, para decirlo de alguna manera, y trato respetuosamente de desmenuzar cuestiones, conversarlas con los alumnos, bueno, y ellos que por sus propios medios, por su propia cabeza, lleguen a una conclusión. Bien, muy interesante esta charla con Marcelo Ramal, precandidato presidencial de Política Obrera, charla con el hombre político y con el profe, también muy interesante. Bueno, y Marcelo, la base de todo, la defensa de la educación pública, ¿no? Con todas las críticas que hay para hacer y con todas las cosas que hay para mejorar, defender la educación pública, la universidad pública, que es el lugar donde puede pasar esto que vos contás con los alumnos y las alumnas, estos debates, este respeto, esta formación sin dejar en la puerta las ideas, que es, columna vertebral de la construcción de este país. Así que esa es la cuestión. Te agradecemos este rato. Si querés dejar algún mensaje más, obviamente. No, simplemente, a todos los que hayan escuchado, agradecerles la atención y por supuesto a ustedes, y que tengan en cuenta que en esta elección, en la elección PASO, no estamos todavía ante la verdadera elección. Acá simplemente se va a decidir quiénes van a ganar el derecho a poder participar del debate político de la elección general, que va a ser un debate muy importante. Entonces, si esta agenda que los oyentes pudieron balancear y pormenorizar en este rato les parece valiosa para ser volcada en la elección general, les pedimos su voto para las PASO. Ahí está, muy bien. Marcelo Ramal, precandidato presidencial de Política Obrera. Gracias por estos minutos. Marcelo, bueno, y en la campaña seguro te volvemos a molestar para charlar. Cuando quieran, y aprovecho para mandarle un abrazo a nuestro candidato a intendente en La Matanza, Mariano Hermida. Sí, señor. Y es un abrazo especial porque él es un campeón en la lucha por la educación pública. Sí, señor, docente. Él está en la Copa Libertadores de esa lucha. Ahí va, sí, docente que lo conocemos acá, lo encontramos mucho en las marchas y en los reclamos de los docentes de la región. Así que bueno, en La Matanza, Mariano Hermida. Marcelo, muchas gracias por el contacto nuevamente y estamos a la vela pronto. Gracias a vos, un abrazo. Allí pasó el precandidato presidencial de Política Obrera. Bueno, qué interesante la charla, porque hablamos de la educación pública en otra dimensión, fuera de la simplificación destructiva de Patricia Bullrich, la profundización, bueno, y lo que es
el aula, ¿no? Esta es lo que defendemos de la educación pública. Que haya un Marcelo Ramal dando clases, que haya también, no sé, un economista de derecha conservador dando clases, y que los alumnos y las alumnas se encuentren con esas campanas y puedan tener esas discusiones y puedan tener ese respeto también que decía Marcelo, incluso con pibes y pibas que piensan distinto, primando lo académico, pero no dejando el razonamiento de las ideas. Bueno, viva la educación pública, la defendemos desde acá, desde este programa. Seguimos en La Patria de las Moscas hasta la 1 de la tarde.